Diego, mientras se estremecía incluso ante el sonido de su propia respiración en aquel silencio ensordecedor de la montaña, oyó de repente ese ruido. Los alrededores estaban tan silenciosos que el sonido pareció brotar de las entrañas de la tierra y no del cielo. No era un rugido salvaje ni el grito de un ser humano pidiendo ayuda. Era un gemido profundo y desolador, que cortaba el aire gélido como un cuchillo afilado y hacía vibrar el alma. Su corazón empezó a golpear contra su caja torácica. Se adentró entre los pinos cubiertos de nieve, apartó con dificultad las ramas pesadas por la escarcha con sus manos temblorosas para abrirse paso. Y finalmente, se detuvo con el aliento contenido en la garganta. Frente a él se encontraba un gigantesco tigre de Bengala. Era tan majestuoso que parecía imposible que una pieza tan magnífica de la naturaleza estuviera allí, atrapada en una red de cuerdas gruesas y oxidadas tensada entre los árboles. Cada vez que el animal hacía un movimiento, cada vez que forcejeaba, las cuerdas se hundían más cruelmente en aquel inmenso pelaje naranja y negro, causándole dolor. Diego se alineó lentamente con los ojos del tigre. En esos ojos de color ámbar no encontró la ferocidad salvaje que esperaba. Allí solo había un cansancio infinito, un dolor insoportable y algo mucho más inquietante que lo clavaba al suelo, una conciencia pura. Era como si el tigre no lo estuviera mirando, sino que estuviera leyendo las profundidades de su alma. Diego se quedó petrificado. Mientras los ligeros copos de nieve que caían del cielo se posaban en sus pestañas, el viento de la montaña, afilado como un cuchillo, azotaba su rostro, pero él ni siquiera lo sentía. Su mente estaba nublada. Aquella verdad simple que todo el mundo conocía resonaba una y otra vez en su cerebro. Un tigre de Bengala podía despedazar a un hombre en segundos, rompiendo sus huesos como si fueran de papel. Su lógica gritaba con todas sus fuerzas, huye. Corre hacia el refugio y no mires atrás. Eso era lo lógico. Pero el tigre ni atacó ni lanzó uno de esos rugidos que hacían estremecer el cielo y la tierra. Simplemente se quedó quieto. Como si fuera consciente de que su vida pendía de un hilo y de que su salvación dependía de ese hombre débil que tenía enfrente, clavó sus ojos ardientes en los de Diego. A pesar del frío glacial, un sudor fino y frío resbaló por la espalda de Diego. Cada paso en falso, cada respiración irregular podía ser su fin. Estaba solo en ese estrecho corredor entre la muerte y la vida. Aún así, no pudo evitar ese extraño impulso que venía de lo más profundo de su corazón. A pesar de que sus piernas temblaban de miedo, dio un paso hacia ese silencio colosal con sus botas crujiendo sobre la nieve. Se acercaría. Incluso si fuera a morir. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Diego aún no era consciente, pero cortar aquellas cuerdas no significaba solo liberar a un animal, era abrir esa puerta oscura que cambiaría su vida de forma irreversible. La montaña ya los había visto. El viento siniestro que descendía de las cumbres susurraba su testimonio a sus almas, ya nada volvería a ser igual. Diego sacó su navaja del bolsillo con manos temblorosas. El tintineo frío del metal resonó en el silencio. El tigre no se movió ni un milímetro, con sus ojos ámbar seguía cada gesto de Diego, cada media respiración, cada temblor de sus dedos con una atención impecable. El corazón de Diego latía con tanta violencia que podía oír el pulso retumbando en sus sienes. Dio un paso más. El crujido agudo de la nieve bajo sus pies lo asustó como si hubiera pisado una mina. Pero el tigre solo parpadeó. No gruñó, no mostró los dientes. Esta situación era, en una palabra, extraordinaria. Cuando un animal salvaje se veía acorralado, por naturaleza, luchaba o moría, las garras salían, los dientes se afilaban. Sin embargo, esta criatura gigantesca permanecía inmóvil como una piedra. Era como si supiera que el más mínimo movimiento brusco haría que Diego huyera despavorido, y que su única esperanza se apagaría en ese instante. Era tal aceptación, tal súplica.
Diego se agachó junto a una de las cuerdas principales. El nudo estaba increíblemente apretado, evidentemente hecho por manos crueles que sabían lo que hacían. Cazadores furtivos, susurró para sus adentros apretando los dientes. Había oído rumores sobre esas redes ilegales que vendían estas almas magníficas como calderilla en el mercado negro asiático. Esta criatura inmensa debía de haber estado sometida a esta tortura durante horas, tal vez días. El hermoso pelaje del tigre estaba cubierto de escarcha, donde las cuerdas habían rasgado la piel hasta el músculo, la sangre seca se había congelado como manchas negras sobre el pelo naranja. Diego se inclinó sobre la primera cuerda con sus dedos temblorosos. El filo de su navaja estaba afilado, pero la cuerda era tan dura y gruesa como si hubiera sido amasada con acero para resistir este aire gélido de montaña. Mientras movía la cuchilla de adelante hacia atrás sobre la cuerda como una sierra, ese sonido de fricción hería los oídos de Diego en aquel silencio absoluto. Finalmente, con un sonido de crack, la cuerda se rompió. En ese momento vio cómo los músculos gigantescos del tigre se tensaban como un arco y todo el cuerpo del animal se estremecía. Diego contuvo el aliento, esperó. Pero el ataque no llegó. Mientras el vapor caliente que salía de sus labios agrietados quedaba suspendido en el aire, pasó a la siguiente cuerda. Esta cuerda rodeaba la pata trasera del animal casi asfixiándola, hundida en su piel. En el momento en que Diego cortó el nudo, el tigre soltó un suspiro profundo, casi de tono humano, que calaba hondo. Era un alivio, una respuesta al dolor que se mitigaba un poco. Solo quedaban 3 cuerdas. Diego trabajaba a pesar de sus dedos entumecidos por el frío, como si compitiera contra el tiempo pero con movimientos igual de delicados. En un rincón de su mente, esa voz oscura seguía gritando, «Eres un tonto. En cuanto quede libre lo primero que hará será despedazarte». Pero mucho más atrás de esa voz, un instinto en lo más profundo de su alma le susurraba, «Sigue, esto es lo correcto». No podía permitir que ningún ser vivo, por muy depredador que fuera, muriera con un dolor tan humillante y brutal. La tercera cuerda se rompió. Luego la cuarta. Ahora solo quedaba un último obstáculo, esa última cuerda que apretaba el cuello del tigre como un lazo mortal, dificultando cada respiración. Diego se inclinó hacia adelante para realizar el movimiento más peligroso de su vida. Ahora estaba justo debajo de esa mandíbula gigantesca. El aliento cálido del tigre golpeaba su rostro, y los colmillos, blancos como la nieve y afilados, brillaban justo al lado. El temblor de sus manos llegó a su punto máximo, era obra tanto del frío gélido como de la adrenalina pura que circulaba por sus venas. Colocó la navaja suavemente bajo aquella cuerda tensa. Un movimiento. 2. Y 3. La cuerda se rompió con un sonido seco, como un trozo de hielo quebrándose. En ese instante el tiempo se detuvo. Todos los lazos se habían desatado, todos los obstáculos habían desaparecido. Ya no había nada entre Diego y el cazador más magnífico de la naturaleza. El tigre era libre. Diego, con la ruptura de las cuerdas, se lanzó hacia atrás por un reflejo repentino, tropezó con sus propios pies y cayó de espaldas sobre la nieve profunda. Su corazón latía como si fuera a salirse de su sitio y lanzarse entre la nieve. El tigre se puso de pie con movimientos pesados, casi como una estatua cobrando vida. Al sacudir su enorme cuerpo, los copos de nieve y los trozos de escarcha pegados a él volaron por el aire. Diego se dio cuenta en ese momento de que la criatura que tenía delante era mucho más grande de lo que imaginaba, una imponencia de al menos 3 metros, una masa muscular pura y mortal ondeando bajo su brillante pelaje naranja. El animal clavó su mirada directamente en Diego. El joven contuvo el aliento permitiendo que su cuerpo se hundiera en la nieve fría. Hasta aquí hemos llegado, pensó. Si iba a atacar, el silencio se rompería con sangre en cuestión de segundos. Cerró los ojos con fuerza, con una última entrega, esperando ese momento terrible en que las garras desgarrarían su carne. Pasaron los segundos.
Pero no ocurrió nada. Cuando Diego se atrevió a volver a ver el mundo a través de sus pestañas, el tigre seguía allí. Estaba de pie, observándolo en silencio con esos hipnóticos ojos ámbar. Y entonces, ocurrió ese milagro que Diego guardaría en lo más profundo de su alma durante el resto de su vida. El tigre inclinó levemente la cabeza. No era una sumisión, era una forma de gratitud profunda, de reconocimiento, de decir te he visto. El brillo en esos ojos no era solo la mirada de un animal, sino el reflejo de una comprensión absoluta y una inteligencia superior. Luego, a pesar de su enorme tamaño, se dio la vuelta sin crujir ni una sola rama. Se desvaneció en silencio entre los pinos nevados como un fantasma naranja. Diego no supo cuántos minutos estuvo sentado sobre la nieve gélida. Su mente intentaba encajar lo ocurrido dentro de los límites de la lógica. Había liberado a un tigre de Bengala salvaje, a esa leyenda que podría haberlo sepultado en la historia con un solo zarpazo, y aquel gigante había dejado que Diego se fuera. No, no solo lo había dejado, le había dado las gracias de verdad. Se levantó lentamente con las piernas temblorosas y se sacudió la nieve de encima. El sol empezaba a retirarse detrás de las afiladas cumbres de las montañas, tiñendo el cielo de un morado herido y un rosa pálido. El tiempo se agotaba. Los Pirineos, después de que el sol se ocultaba, y más aún en el corazón del invierno, se convertían en un laberinto mortal sin piedad. Debía regresar al refugio cuanto antes. Caminó durante 40 minutos sujetándose a las marcas que había dejado en los troncos de los árboles para no perderse en aquella inmensidad blanca que parecía un laberinto. Finalmente, dio un suspiro profundo cuando el refugio apareció en su campo de visión. Era una cabaña humilde construida de piedra y madera que dejaba fuera el aullido del viento. En su interior había una chimenea sólida y provisiones guardadas en recipientes sellados para que los animales salvajes no olieran el rastro y se acercaran. Diego era un guarda forestal de alta montaña. Llevaba 4 semanas patrullando solo en este rincón desolado de los Pirineos, en esa peligrosa línea fronteriza donde España y Francia se estrechan. Su misión era documentar las especies en peligro de extinción, rastrear a los cazadores furtivos y proteger los pulmones de la montaña. Aquella noche, mientras calentaba su comida sobre los troncos que chisporroteaban en la chimenea, su mente no podía alejarse de aquel tigre. ¿Seguiría cerca en medio de la tormenta de nieve, en la oscuridad exterior? Tal vez se había refugiado en el rincón de una cueva oculta, intentando curar sus heridas a lametones. Conocía la increíble resistencia y el milagroso poder de curación de los grandes felinos en la naturaleza, pero no se le quitaban de la cabeza los profundos desgarros que había visto en aquel magnífico pelaje. Aquellas heridas eran muy profundas y el riesgo de infección en el frío glacial podía doblegar incluso esa fuerza inmensa. Mientras el viento golpeaba las paredes de la cabaña en el exterior, la inquietud dentro de Diego seguía creciendo. Era como si esos ojos ámbar todavía lo miraran desde la oscuridad. Terminó su comida escuchando esa sinfonía nocturna propia de la montaña, el aullido del viento silbando entre las rocas, el crujido seco de las ramas que se rendían al no poder soportar el peso de la nieve y los cantos lejanos e inquietantes de los búhos cazando en el corazón de la oscuridad. Aparentemente todo estaba como debía, todo era normal. Sin embargo, a Diego se le erizó el vello de la nuca. Era como si una mirada invisible, como una sombra, se hubiera posado sobre él y lo estuviera observando. Tras el pesado cansancio del día y el estallido de adrenalina que había vivido, se echó en la cabaña hacia las 11 de la noche. En cuanto se refugió en el capullo de su saco de dormir térmico, su conciencia se hundió en la oscuridad. Pero su sueño no duró mucho. Se despertó como si hubiera recibido una descarga eléctrica por un sonido extraño que resonó en el vacío. Justo fuera de su cabaña, algo se movía. Pasos pesados, secos pero igualmente cautelosos, que resonaban sobre la nieve compacta. Diego permaneció tan inmóvil como una estatua dentro del saco de dormir. La adrenalina había vuelto a correr por sus venas y todos sus sentidos habían dado la alarma al máximo nivel.
Podría ser un oso, una manada de lobos hambrientos o un jabalí furioso en el exterior. Alargó la mano a tientas hacia su linterna, su dedo fue al interruptor y encendió la luz. Mientras el haz blanco y frío de la luz se filtraba por la pequeña ventana, las sombras de los objetos del interior bailaron en las paredes como monstruos gigantescos. Se levantó lentamente conteniendo el aliento. Sentía que en cada paso hacia la ventana su corazón forzaba la caja torácica. Limpió el vaho del cristal con la mano y miró hacia afuera, se quedó sin aliento ante lo que vio, su corazón pareció detenerse por un momento. Allí, a una distancia de menos de 5 metros, en medio de esa luz plateada de la luna llena que golpeaba sobre la nieve, estaba el tigre. No había posibilidad de error. Era él. Esas marcas distintivas que habían dejado las cuerdas crueles en su pelaje, ese cuerpo inmenso al que acababa de salvar la vida. Ahora esos ojos ámbar, sin albergar la más mínima ferocidad, miraban directamente a los ojos de Diego. El tigre se había sentado sobre la nieve como un gato doméstico gigante, observándolo con una calma absoluta e inquebrantable en medio de este mundo congelado. Diego sintió que su mente se hacía añicos. ¿Qué debía hacer? ¿Debía golpear latas para asustarlo y que se fuera, o debía quedarse petrificado como una estatua? Sin embargo, no había la más mínima señal de amenaza en la postura del tigre. Si esa fuerza gigantesca hubiera querido atacar, las paredes de madera improvisadas de la cabaña no eran más que papel para él. En ese silencio pesado y gélido de la noche de invierno. Estos dos seres vivos, uno un hombre bajo la protección de la civilización y el otro la propia naturaleza salvaje, compartieron esos minutos interminables en los que el tiempo se detuvo, solo mirándose el uno al otro. Finalmente, el tigre se puso de pie con esa elegancia fluida y fascinante propia de los grandes felinos. Se dio la vuelta y se desvaneció lentamente en la oscuridad con las huellas perfectas que dejaba en la nieve fresca. Diego regresó a su saco de dormir pero no pegó ojo. Su mente daba vueltas como si se hubiera perdido en un laberinto. Los animales salvajes no se comportaban así, las leyes de la naturaleza no ordenaban volver a la puerta de los humanos por gratitud o curiosidad. Esas eran solo historias color rosa que se contaban en las películas o en los cuentos infantiles. Pero acababa de ocurrir esa cosa imposible 2 veces en menos de 12 horas. Por la mañana, se despertó con una ligera tormenta que cubría la montaña con un velo de niebla fantasmal. Diego preparó su café caliente con manos temblorosas, un desayuno improvisado con un poco de pan algo endurecido y queso. Pero no tenía tiempo para detenerse, le esperaban tareas por hacer. Tenía que revisar las cámaras trampa que había colocado cerca de aquel acantilado escarpado a unos pocos kilómetros de distancia. Esas cámaras capturaban los momentos más secretos de la naturaleza, ayudándole a documentar qué especies luchaban por sobrevivir en la región. Preparó su mochila con su meticulosidad habitual, sabía muy bien que el precio de la más mínima negligencia cometida en estas montañas era muy alto. Agua caliente en el termo, alimentos de alto valor calórico, su cámara profesional, un kit de primeros auxilios completo, un mapa topográfico detallado y una brújula. No daría un solo paso hacia el corazón de la montaña sin completar su preparación. Había sido testigo muchas veces de cómo tantas personas que subestimaron la belleza engañosa de los Pirineos en pleno invierno acabaron perdiéndose en esta inmensidad blanca. La ruta hacia el acantilado era hoy más despiadada que nunca. En algunos lugares la nieve superaba la altura de las rodillas, absorbiendo la energía de Diego en cada paso. El viento cortante golpeaba su pecho como si quisiera empujarlo hacia atrás. Cada paso, cada respiración se convertía en una prueba de voluntad. Continuó su camino con la atención de un funámbulo, sujetándose con fuerza a sus bastones de trequín en el terreno accidentado y helado. Hacia el mediodía llegó finalmente al acantilado. Las rocas escarpadas se elevaban hacia el cielo a ambos lados como catedrales de piedra gigantescas, formando un corredor estrecho e inquietante donde el viento aullaba con una furia sobrenatural. Se arrodilló refugiándose en el recoveco de un saliente rocoso.
Agradeció en su interior por este pequeño lujo mientras el agua caliente que bebía de su termo bajaba por su garganta como una brasa. Con el calor regresando a su cuerpo, avanzó hacia la dirección donde estaban las primeras cámaras. La primera cámara estaba tal como la había dejado, permanecía firme en un punto estratégico en un saliente rocoso. Retiró el dispositivo con sus manos enguantadas y empezó a pasar las imágenes en su pequeña pantalla digital con emoción. La madre naturaleza se había portado generosa, un grupo de cabras monteses, zorros árticos deslizándose entre la nieve y halcones peregrinos, los dueños del cielo. Anotó estas capturas meticulosamente en su cuaderno impermeable, eran datos valiosos. Sin embargo, Diego había avanzado unos 200 metros hacia la segunda cámara cuando sus pasos se detuvieron en seco. Se quedó sin aliento ante lo que vio. Sobre la nieve fresca al pie de las rocas, había huellas tan nítidas que helaban la sangre. Huellas de un felino gigante de casi 20 centímetros de ancho, con las marcas de las garras visibles. Huellas de tigre. Diego se quitó rápidamente uno de sus guantes y se arrodilló para sentir personalmente la textura de la nieve y la profundidad de las huellas. Las huellas eran tan recientes que aún no había caído sobre ellas ni un solo copo de nieve arrastrado por el viento. Probablemente había pasado por aquí esta mañana. El tigre estaba aquí. Tal vez estaba siguiendo a Diego como una sombra, o ya había salido a su primera patrulla en estas tierras que aceptaba como su territorio. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío polar que lo rodeaba, sino que provenía de lo más profundo de su alma. Continuó sus pasos hacia la segunda cámara, pero ahora su mente estaba completamente dispersa, sus pensamientos perdidos entre aquellas huellas gigantescas. ¿Lo estaba siguiendo el tigre a propósito? Esta idea desafiaba cualquier ley de la naturaleza y la lógica, sin embargo, no podía arrancarse esta idea obsesiva de la cabeza. Cuando llegó a la cámara, desmontó el dispositivo con manos temblorosas. Las imágenes eran fascinantes a primera vista, una familia de ciervos rojos, la madre y dos crías escarbando los líquenes bajo la nieve a la tenue luz del amanecer. Una sonrisa pacífica apareció en el rostro de Diego por un breve momento. Eran imágenes que valían oro para su informe anual, la prueba de una naturaleza pura e intacta. Sin embargo, al seguir pasando los fotogramas y llegar a las últimas fotos, esa sonrisa en su rostro se congeló como un bloque de hielo. En ese último fotograma tomado hace solo 3 horas, el tigre estaba allí. Estaba sentado mirando directamente al objetivo, como si supiera exactamente dónde estaba escondida la cámara, desde donde lo observaba el lente. En el momento en que saltó el flash automático, sus ojos habían brillado como un par de brasas, 2 esferas de ámbar hipnóticas nadando en un mar de naranja y negro sobre la nieve blanquísima. Diego sintió que se le erizaba el vello de la nuca a pesar de todas esas capas de ropa térmica profesional que llevaba puestas. Lo que sentía no era exactamente miedo. Era un sentimiento mucho más estratificado, mucho más pesado. Una admiración pura, un respeto inquebrantable y una mezcla de ese vínculo primitivo que aún no encontraba equivalente en el lenguaje humano. Colocó la cámara lentamente en su mochila, tomó aire profundamente y decidió continuar su ruta. Quedaban 3 cámaras más por examinar antes de que la noche cayera sobre la montaña como un sudario. La tercera estaba en esa zona en lo más profundo del acantilado, en el corazón de la desolación, donde semanas atrás había encontrado huellas del lince ibérico, una especie poco común. El camino aquí se había vuelto totalmente escarpado, la naturaleza parecía haber jurado no darle paso. Troncos de árboles gigantescos caídos cortaban el camino, capas de hielo traicioneras escondidas bajo la nieve resbalaban bajo sus pies en cada paso. Diego tuvo que trepar por una roca gigante que se había congelado y bloqueaba el paso. Justo cuando estaba sujeto a esa superficie escarpada, aquel sonido que llegó a sus oídos congeló la sangre en sus venas con mucha más violencia que el frío glacial, un gruñido profundo y oscuro, que hacía vibrar la caja torácica, proveniente de muy cerca. Diego permaneció inmóvil como un trozo de piedra sobre la roca.
Ni siquiera respiraba, solo intentaba determinar la dirección de donde venía el sonido. El silencio inquietante de la montaña fue desgarrado por el eco del gruñido. Luego, ese sonido terrible se repitió de forma más fuerte y amenazante. Justo después oyó otra cosa, el rugido de un segundo animal que le respondía, haciendo estremecer el cielo y la tierra. Había dos bestias gigantescas muy cerca de él y la ferocidad pura de sus voces gritaba que estaban al borde de una pelea mortal. Diego se deslizó hacia abajo de la roca con un silencio que le iba la vida en ello y se escondió casi fundiéndose tras el tronco de un pino grueso cuyas ramas estaban pesadas por la nieve. Asomó la cabeza milímetro a milímetro para entender qué estaba pasando. Esa escena que vio entre la nieve le arrancó hasta el último aliento de sus pulmones. A unos 30 metros de distancia, en una pequeña llanura que el fuerte viento había dejado desnuda al barrer la nieve, se encontró con esa escena aterradora que quedaría grabada en su mente como un sello. Un oso pardo gigantesco, que se había despertado temprano del letargo invernal con furia debido al hambre, se había encontrado cara a cara con aquel tigre de Bengala al que Diego le había salvado la vida. Los dos depredadores gigantes dibujaban círculos lentos, calculados y mortales el uno alrededor del otro sobre la nieve. El oso pardo se había vuelto aún más agresivo por el hambre interminable del invierno, escupiendo a su alrededor ese gruñido grave que venía de sus pulmones en cada respiración. El tigre, por su parte, se erguía frente a él con toda su imponencia, clavando sus garras en la nieve y mostrando sus dientes hasta el punto máximo. Ambos acechaban la más mínima apertura, el más mínimo descuido del oponente para atacar. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Te envío mis mejores deseos. Si te llega al corazón, suscríbete a mi canal para apoyar a nuestra familia de amantes de los animales. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Diego sabía exactamente lo que esto significaba, territorio. Los grandes depredadores son extremadamente territoriales y no toleran a otros cazadores en su zona de caza. Este debía ser el territorio del oso, y el tigre había entrado en él, probablemente buscando comida o agua después de su traumática experiencia con la trampa. El oso atacó primero. Se lanzó hacia el tigre con una velocidad sorprendente para su tamaño masivo, pero el tigre era más rápido. Se movió hacia un lado con agilidad felina y contraatacó con un zarpazo que rozó el costado del oso, dejando líneas rojas en su pelaje marrón. Los dos se enzarzaron en una pelea brutal que hacía temblar la nieve del suelo. Rodaban por el terreno helado, mordiendo, arañando, gruñendo con una ferocidad que hacía vibrar el aire gélido. Diego no podía moverse. Estaba paralizado, viendo cómo dos de los depredadores más poderosos de las montañas se destrozaban mutuamente en una danza mortal. El tigre era más ágil y rápido, pero el oso era más pesado y tenía la ventaja del terreno conocido. Cada golpe resonaba como un trueno sordo en el silencio invernal. El oso logró morder el costado del tigre, no lo suficientemente fuerte como para matarlo, pero sí para hacerle daño considerable. El tigre rugió de dolor, un sonido que hizo eco entre las montañas, y se retorció violentamente, liberándose con un movimiento desesperado que dejó sangre roja brillante manchando la nieve blanca. Ambos animales se separaron, jadeando, sangrando, evaluándose mutuamente con ojos llenos de furia y respeto. Diego sabía que no debía intervenir. Esto era naturaleza en su forma más pura y brutal. Pero una parte de él, la parte que había liberado a ese tigre apenas un día antes, quería ayudar desesperadamente. Sin pensar demasiado, agarró una roca grande del suelo y la lanzó entre los dos depredadores. La roca golpeó la nieve con un ruido sordo y explosivo. Ambos animales se giraron inmediatamente hacia él, sus instintos de cazador activándose al unísono. El oso rugió mostrando colmillos manchados de sangre fresca. El tigre simplemente lo miró con esos ojos ámbar que parecían reconocerlo al instante. Entonces sucedió algo absolutamente extraordinario que Diego jamás podría explicar con lógica.
El tigre se interpuso entre Diego y el oso. Se colocó protectoramente frente al árbol donde Diego estaba oculto y gruñó al oso con tal intensidad que el suelo nevado pareció vibrar bajo sus pies. El oso dio un paso atrás, claramente confundido por este comportamiento inexplicable. Los animales salvajes no protegen a humanos. Eso no tiene ningún sentido en el orden natural de las cosas. Pero el tigre no se movió ni un centímetro. Mantuvo su posición, herido y sangrando, pero absolutamente firme en su decisión. El oso evaluó la situación por un momento más, sus pequeños ojos oscuros moviéndose entre el tigre y el humano. Luego pareció decidir que la pelea no valía la pena. Con un último gruñido de advertencia que resonó entre las rocas, se dio vuelta y desapareció en la vegetación nevada. Diego salió lentamente de detrás del pino, sus piernas temblando. El tigre se giró hacia él, cojeando ligeramente de una pata trasera. La herida en su costado sangraba profusamente, manchando su pelaje naranja con rojo oscuro que contrastaba dramáticamente con la nieve. Sus ojos se encontraron nuevamente, y Diego sintió algo completamente indescriptible, una conexión que no debería existir entre humano y bestia salvaje, pero que era tan real como el frío que les rodeaba. El tigre se acercó cojeando y, para sorpresa absoluta de Diego, se dejó caer a sus pies. No en señal de sumisión, sino de agotamiento puro. El animal estaba gravemente herido, exhausto, y necesitaba ayuda. Había venido al único ser en cientos de kilómetros cuadrados que le había mostrado bondad genuina. Diego se arrodilló despacio junto al tigre, su respiración creando nubes de vapor en el aire helado. Podía ver la herida en su costado claramente ahora. Era profunda, sangraba mucho, pero no parecía haber dañado ningún órgano vital. Las heridas de sus patas también sangraban, pero tampoco parecían mortales. El animal necesitaba cuidados urgentes, pero sobreviviría si las heridas no se infectaban en este frío extremo. Abrió su mochila con manos temblorosas y sacó su equipo de primeros auxilios. Era básico, diseñado para emergencias humanas, pero tendría que servir. Tenía desinfectante resistente al frío, gasas impermeables, vendas térmicas y algo de pomada antibiótica de uso veterinario. Nunca imaginó que lo usaría en un tigre de Bengala salvaje en medio de los Pirineos nevados. Habló suavemente mientras trabajaba, más para calmarse a sí mismo que al animal. El tigre permaneció quieto, permitiéndole limpiar y desinfectar las heridas. Cada vez que el desinfectante tocaba carne viva, el animal se estremecía violentamente, pero no atacaba. Diego no podía creer lo que estaba haciendo. Esto era algo que le contaría a la gente y absolutamente nadie le creería jamás. Cuando terminó, había usado casi todos sus suministros médicos. Las heridas estaban limpias y cubiertas lo mejor que pudo con el material disponible. El tigre se levantó despacio, sacudió su cuerpo una vez con cuidado, y luego hizo algo aún más sorprendente. Presionó su enorme cabeza contra el pecho de Diego, en lo que solo podía describirse como un gesto inequívoco de afecto y gratitud profunda. Diego levantó una mano temblorosa y, casi sin pensarlo, acarició el pelaje detrás de las orejas del animal. El pelaje era más suave de lo que esperaba, denso y sedoso bajo sus dedos enguantados, diseñado perfectamente para soportar el frío extremo. El tigre emitió un sonido profundo y retumbante, algo entre un gruñido y un ronroneo, que Diego sintió vibrar a través de su propio cuerpo. Era completamente surreal. Estaba acariciando a un tigre de Bengala salvaje que ronroneaba como un gato doméstico gigante en medio de una montaña nevada. Después de varios minutos eternos, el tigre se separó lentamente y comenzó a alejarse cojeando hacia el bosque blanco. Se detuvo una vez para mirar atrás, como asegurándose de que Diego estaba bien y seguro. Luego desapareció entre los pinos cubiertos de nieve, dejando un rastro de huellas y pequeñas gotas de sangre. Diego se quedó allí sentado en la nieve durante un largo rato, procesando todo lo que acababa de presenciar y experimentar. Su corazón todavía latía acelerado.
Sus manos todavía temblaban ligeramente bajo los guantes. Acababa de presenciar y participar en algo que desafiaba absolutamente todo lo que sabía sobre comportamiento animal. Miró sus guantes manchados con sangre de tigre y sacudió la cabeza en profunda incredulidad. Decidió que era suficiente por un día. Podía revisar las otras cámaras al día siguiente. Ahora necesitaba volver a su refugio, procesar todo esto mentalmente, tal vez escribirlo en su diario aunque sonara como pura ficción. Consultó su brújula y comenzó el camino de regreso. El viaje fue tranquilo pero agotador. El sol empezaba su descenso temprano invernal, llenando el paisaje de una luz dorada y rosada que se reflejaba en millones de cristales de nieve. Diego caminaba en piloto automático, su mente aún repleta de aquellos ojos ámbar, de ese ronroneo imposible, de la suavidad de ese pelaje naranja bajo sus dedos. Llegó a su cabaña cuando el sol ya tocaba las cumbres distantes. Encendió la chimenea con manos expertas, preparó una cena simple de sopa enlatada y pan, y se sentó a comer mientras escribía en su diario. Llenó páginas enteras describiendo los eventos del día con detalle obsesivo, sabiendo que cuando los leyera más tarde probablemente dudaría de su propia cordura. Esa noche durmió profundamente, sin interrupciones. Si el tigre volvió a visitarlo, no lo supo. La mañana llegó brillante y despejada, sin una sola nube en el cielo azul intenso. Diego se sentía renovado, listo para continuar su trabajo. Tenía que admitir que parte de él esperaba ver al tigre nuevamente, pero no había rastro de él cerca de la cabaña. Desayunó rápidamente y empacó para ir a revisar las cámaras restantes. Esta vez llevó suministros médicos adicionales por si acaso. Nunca se sabe cuándo podrías necesitar vendar a un gran felino salvaje, pensó con una sonrisa irónica. Las siguientes semanas pasaron en una rutina extraña pero absolutamente maravillosa. Diego continuaba su trabajo de guardabosques, revisando cámaras, documentando especies, patrullando en busca de actividad ilegal de cazadores furtivos. Y el tigre aparecía regularmente, como un guardián silencioso. A veces lo veía desde lejos, observándolo desde lo alto de una formación rocosa. Otras veces lo encontraba descansando cerca de arroyos medio congelados donde Diego recogía agua. Nunca se acercaba demasiado, respetando cierta distancia, pero tampoco se iba muy lejos. Era como si hubieran formado una alianza silenciosa e inquebrantable. Diego lo había salvado de una muerte lenta y horrible. El tigre lo había protegido del oso. Y ahora existían en una especie de entendimiento mutuo profundo. Los límites entre lo salvaje y lo civilizado se habían desdibujado de una manera que Diego jamás hubiera imaginado posible. Una tarde particularmente fría, Diego estaba sentado en una roca alta cerca de un acantilado pequeño, tomando fotografías del paisaje nevado para su informe cuando escuchó pasos característicos detrás de él. Se giró lentamente y allí estaba el tigre, acercándose con esa gracia fluida y poderosa que solo los grandes felinos poseen naturalmente. Las heridas habían sanado notablemente bien, solo quedaban algunas líneas rosadas apenas visibles bajo el pelaje naranja brillante. El tigre se sentó junto a él en la roca, mirando exactamente el mismo paisaje que Diego había estado fotografiando. Los dos se quedaron así, lado a lado, hombre y bestia, contemplando las montañas nevadas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sol pintaba todo de tonos naranjas, rojos y púrpuras absolutamente espectaculares. Y por un momento perfecto, Diego sintió una paz profunda que nunca había experimentado antes en toda su vida. Pensó en su existencia antes de esto. Había crecido en Barcelona, rodeado de concreto, ruido constante y contaminación. Se había convertido en guardabosques porque amaba genuinamente la naturaleza, pero siempre había sentido que era un observador externo, alguien que estudiaba y documentaba, pero nunca realmente pertenecía al mundo salvaje. Ahora, sentado junto a este depredador magnífico, sentía que finalmente había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Los días continuaron pasando como copos de nieve. Diego completaba su trabajo diligentemente,
tomando notas detalladas, capturando imágenes invaluables de la vida salvaje adaptada al frío extremo. Su investigación estaba yendo mucho mejor de lo esperado. Había documentado especies que no se habían visto en esta área en décadas, incluyendo un lince ibérico que se pensaba extinto en esta región específica de los Pirineos. Pero la relación con el tigre era lo que realmente había transformado completamente su experiencia y su comprensión del mundo natural. Había empezado a llamarlo Rajá en su mente, aunque nunca lo decía en voz alta. Parecía apropiado para una criatura tan noble y majestuosa. Rajá aparecía y desaparecía a su antojo, pero Diego siempre sabía instintivamente cuando estaba cerca. Había aprendido a leer los signos sutiles. El silencio repentino de los pájaros, el cese del movimiento de pequeños animales, una sensación de ser observado que ya no lo asustaba en absoluto, sino que lo reconfortaba profundamente. Una mañana particularmente fría, Diego decidió explorar una parte de la montaña que aún no había visitado en esta expedición. Según su mapa topográfico detallado, había un valle glaciar escondido unos kilómetros al norte de su cabaña. Pensó que sería un lugar perfecto para instalar algunas cámaras adicionales y tal vez encontrar evidencia de especies adaptadas específicamente a altitudes extremas. Empacó su mochila como siempre, verificando meticulosamente 2 veces que llevara todo lo necesario. El terreno hacia el norte era más montañoso y técnicamente desafiante, y sabía que el viaje sería más exigente físicamente que cualquier otro que hubiera hecho. Pero era joven, estaba en excelente forma, y no anticipaba ningún problema serio si tomaba las precauciones adecuadas. Las primeras horas de caminata fueron agradables a pesar del frío penetrante. El sendero subía gradualmente, serpenteando entre árboles enormes cubiertos de nieve que debían tener cientos de años. Diego se detenía ocasionalmente para tomar fotografías o hacer anotaciones sobre formaciones geológicas interesantes que encontraba. Vio un águila real posada en una rama y logró capturar una foto perfecta antes de que el ave majestuosa levantara vuelo. Alrededor del mediodía, el sonido del agua corriendo se hizo audible incluso en ese silencio blanco. Diego aceleró el paso, emocionado por llegar al valle glaciar. El sendero se volvió más empinado y técnicamente complicado. Tuvo que usar sus manos enguantadas para escalar sobre algunas formaciones rocosas grandes cubiertas de hielo traicionero. Finalmente llegó al borde del valle y lo que vio valió absolutamente cada paso del difícil camino. Un glaciar antiguo descendía desde las alturas, creando una cascada de hielo azul brillante que resplandecía bajo el sol invernal. El valle estaba protegido del viento por paredes rocosas naturales, creando un microclima único. Era un lugar prístino, casi místico. Probablemente muy pocos humanos lo habían visitado alguna vez en la historia. Diego dejó su mochila en el suelo cuidadosamente y se acercó al borde de una formación de hielo para tomar fotografías. Estaba tan absorto en su trabajo, ajustando el encuadre perfecto, que no notó la placa de hielo inestable bajo su pie derecho. Dio un paso hacia atrás para conseguir un mejor ángulo y la placa cedió completamente. Su pie resbaló, perdió el equilibrio y antes de poder reaccionar cayó hacia atrás en una pendiente helada. El mundo se volvió un borrón caótico de blanco y azul mientras caía y rodaba descontroladamente. Su espalda golpeó contra algo durísimo, una roca o tal vez un árbol congelado, expulsando todo el aire de sus pulmones violentamente. Luego, su tobillo izquierdo se torció de forma horrible al quedar atrapado entre 2 rocas cubiertas de hielo. Escuchó un chasquido terrible, seguido de una ola de dolor tan intensa que gritó con todas sus fuerzas. Quedó tendido en la nieve, jadeando desesperadamente, con el tobillo pulsando con agonía insoportable. Intentó moverlo y casi se desmaya del dolor explosivo. Definitivamente estaba roto o al menos severamente fracturado. Intentó sentarse, pero el dolor era demasiado intenso. Cada movimiento mandaba oleadas de agonía por toda su pierna. Diego evaluó su situación con creciente pánico. Estaba completamente solo, a kilómetros de su cabaña, con un tobillo destrozado que no podía usar.
Su radio estaba en su mochila, que había quedado varios metros arriba, completamente inalcanzable en su estado actual. Su teléfono satelital estaba de vuelta en la cabaña porque había pensado ingenuamente que sería una excursión corta y simple. Intentó arrastrarse hacia arriba de la pendiente, pero el dolor era absolutamente insoportable. Logró avanzar apenas unos centímetros antes de tener que detenerse, sudando frío y temblando violentamente. A este ritmo desesperante, le tomaría horas llegar a la mochila. ¿Y luego qué? ¿Cómo volvería a la cabaña? No podía caminar, apenas podía moverse. La temperatura comenzaba a descender rápidamente con la tarde. Pronto sería de noche, y la montaña nocturna en invierno era territorio absoluto de los depredadores. Diego estaba herido, vulnerable, un blanco perfecto para cualquier carnívoro que pasara buscando una presa fácil. Intentó no pensar en eso y se concentró únicamente en respirar, en manejar el dolor punzante. Las sombras se alargaban dramáticamente cuando escuchó un sonido que hizo que su corazón diera un vuelco violento. Pasos. Algo grande se acercaba rápidamente entre la vegetación nevada. Diego cerró los ojos, preparándose mentalmente para lo peor. Había sobrevivido semanas en las montañas solo para terminar así, herido e indefenso como un cordero. Los pasos se detuvieron muy cerca. Diego abrió los ojos lentamente, y lo que vio lo dejó completamente sin aliento. Era Rajá. El tigre estaba allí, parado a pocos metros de él, observándolo con esos ojos ámbar inteligentes que parecían evaluarlo completamente. Diego no sabía si reír histéricamente o llorar de alivio. Por un lado, no era un depredador hambriento buscando una presa fácil. Por otro lado, seguía siendo un tigre salvaje y él estaba completamente vulnerable e indefenso. Pero Rajá no atacó. Se acercó despacio, olfateando el aire con cautela. Evaluó la situación con lo que parecía genuina preocupación. Llegó hasta donde Diego yacía y olfateó su tobillo herido con extremo cuidado. Diego contuvo la respiración, cada músculo tenso a pesar del dolor paralizante. El tigre olfateó su tobillo, luego su cara, luego miró hacia la mochila que estaba lejos arriba de la pendiente. Entonces Rajá hizo algo absolutamente extraordinario que Diego jamás olvidaría. Caminó pendiente arriba con agilidad felina hasta la mochila, la agarró con sus fauces poderosas por una de las correas y la arrastró pendiente abajo hasta donde estaba Diego. El peso de la mochila claramente no era nada para un animal tan increíblemente fuerte. La dejó caer junto a Diego y luego se sentó, como esperando pacientemente. Diego no podía creer lo que acababa de presenciar con sus propios ojos. Con manos temblorosas de frío y dolor abrió la mochila y sacó su radio. Sus dedos torpes y entumecidos tardaron varios intentos frustrantes en encontrar el botón correcto. Finalmente logró encenderlo y llamar a la estación base con voz temblorosa. La voz que respondió sonaba distante y llena de estática, pero era perfectamente audible. Diego explicó su situación lo mejor que pudo dadas las circunstancias extremas. Estaba gravemente herido, cerca del Valle Glaciar Norte. Necesitaba evacuación médica urgente. Le dijeron que enviarían un helicóptero de rescate inmediatamente, pero que tomaría tiempo considerable llegar hasta esa ubicación remota. Debía permanecer exactamente donde estaba y mantener la calma a toda costa. Más fácil decirlo que hacerlo. El dolor en su tobillo no disminuía ni un ápice, y la oscuridad caía rápidamente sobre las montañas. Diego sacó su linterna de la mochila y la encendió. El tigre parpadeó ante la luz repentina, pero no se movió de su posición. Se quedó allí sentado junto a él como un guardián silencioso e inquebrantable. Las horas pasaron con agonizante lentitud. Diego derivaba dentro y fuera del sueño, el dolor actuando como ancla constante, manteniéndolo semiconsciente. Cada vez que abría los ojos, Rajá seguía allí, vigilante. En algún momento durante la noche helada, Diego sintió algo cálido y pesado contra su costado. El tigre se había acostado junto a él,
compartiendo su calor corporal masivo mientras la temperatura bajaba peligrosamente. Diego no tenía miedo absoluto. Debería tenerlo. Sabía perfectamente que debería estar aterrorizado de estar acostado junto a un depredador alfa capaz de matarlo con un solo movimiento. Pero en lugar de miedo, sentía una calidez profunda que iba mucho más allá de lo físico. No estaba solo en este momento terrible. Rajá se había quedado con él, protegiéndolo de la noche mortal. Durante las horas oscuras, Diego escuchó otros sonidos inquietantes en la montaña, gruñidos distantes, aullidos de lobos, el crujir de ramas mientras otros animales se movían buscando presas en la oscuridad. Cada vez que algo se acercaba demasiado a su posición, Rajá rugía una advertencia baja y profunda que enviaba a las criaturas huyendo despavoridas hacia la noche. Las primeras luces del amanecer trajeron consigo el sonido distante pero inconfundible de rotores de helicóptero. Diego sintió una mezcla compleja de alivio profundo y tristeza inexplicable. Rescate significaba tratamiento médico, significaba seguridad y supervivencia, pero también significaba dejar este lugar, dejar a Rajá, quizás para siempre. El tigre levantó la cabeza alerta al escuchar el helicóptero acercándose rápidamente. Sus orejas se movieron captando el sonido extraño y amenazante. Diego levantó una mano temblorosa y casi sin pensarlo la posó sobre la cabeza masiva de Rajá. El animal lo miró con intensidad, y Diego juró que vio comprensión absoluta en esos ojos ámbar profundos. El helicóptero apareció sobre las cumbres, descendiendo hacia el valle con ruido ensordecedor. Las hojas y la nieve volaban en todas direcciones por el viento violento de los rotores. Rajá se levantó de un salto, claramente asustado por el aparato extraño y ruidoso. Diego pensó que huiría inmediatamente hacia la seguridad del bosque, pero el tigre solo retrocedió unos metros y se quedó allí, observando con cautela. El helicóptero aterrizó y dos paramédicos saltaron afuera corriendo, agachados bajo los rotores giratorios. Se detuvieron en seco cuando vieron al tigre de Bengala. Uno de ellos alcanzó instintivamente el rifle tranquilizante en su cinturón. No, gritó Diego con toda la fuerza que pudo reunir. No le hagan daño. Me salvó la vida. Los paramédicos se miraron entre sí completamente confundidos, pero no sacaron el arma. Se acercaron lentamente a Diego, manteniendo un ojo vigilante en el tigre que los observaba con intensidad absoluta. Le hicieron preguntas rápidas sobre su condición mientras examinaban profesionalmente su tobillo hinchado y amoratado de forma horrible. Definitivamente roto en múltiples lugares, dijeron con seriedad. Necesitaba cirugía urgente, probablemente múltiples intervenciones. Prepararon una camilla y comenzaron a mover a Diego hacia el helicóptero con extremo cuidado. El dolor de moverlo fue absolutamente brutal, pero Diego apenas lo notó. Sus ojos estaban completamente fijos en Rajá, que seguía allí parado, observando todo el proceso. Cuando lo subieron al helicóptero, Diego levantó una mano en despedida, sintiendo lágrimas calientes rodando por sus mejillas congeladas. Rajá dio un paso adelante, luego otro. Se acercó al helicóptero a pesar del ruido aterrador de los motores. Los paramédicos retrocedieron alarmados, pero Diego los detuvo con un gesto débil. El tigre llegó hasta la puerta abierta del helicóptero y miró directamente a Diego. Por última vez, sus ojos se encontraron, ámbar contra café oscuro, salvaje contra civilizado, pero también algo mucho más profundo. Gratitud mutua, respeto absoluto, una conexión que trascendía todas las especies. El tigre inclinó su cabeza levemente, igual que había hecho el primer día cuando Diego lo liberó de esa trampa mortal. Luego se dio vuelta y corrió de vuelta hacia la montaña, desapareciendo entre los pinos nevados como un fantasma naranja y negro. El helicóptero despegó y el valle glaciar se hizo más pequeño debajo de ellos. Diego miraba por la ventana con lágrimas en los ojos que no tenían absolutamente nada que ver con el dolor de su tobillo destrozado. Lo llevaron al hospital regional donde confirmaron que su tobillo estaba fracturado en 3 lugares distintos.
Necesitaría cirugía compleja y meses de rehabilitación intensiva. Su trabajo como guardabosques tendría que esperar indefinidamente. Pero mientras yacía en la cama de hospital esperando la cirugía, Diego no podía dejar de sonreír a pesar del dolor. Le había contado a los médicos y enfermeras sobre Rajá. La mayoría pensaban que había estado delirando por el dolor extremo o la hipotermia. Un tigre de Bengala salvaje cuidándolo toda la noche, quedándose para protegerlo del peligro mortal. Eso no pasaba en la vida real, le decían con condescendencia. Pero Diego sabía la verdad absoluta. Tenía las fotos en su cámara como prueba irrefutable, aunque no se las había mostrado a nadie todavía. La cirugía fue exitosa. Los doctores insertaron pines de titanio para mantener los huesos en su lugar mientras sanaban lentamente. Diego pasó 5 días en el hospital antes de que lo dieran de alta con muletas y una bota ortopédica enorme. Su jefe en el servicio de parques vino a visitarlo y le dijo con amabilidad que tomara todo el tiempo que necesitara para recuperarse completamente. Su trabajo estaría esperándolo cuando estuviera listo. Las semanas se convirtieron en meses de rehabilitación dolorosa. Diego trabajaba duro en sus ejercicios de fisioterapia, absolutamente determinado a sanar completamente. Mientras tanto, procesaba sus fotos y escribía informes detallados sobre sus hallazgos en las montañas. Las imágenes que había capturado eran espectaculares, especialmente las de especies raras adaptadas al frío extremo. Su investigación sería publicada en varias revistas científicas prestigiosas. En cuanto a las fotos de Rajá, nunca las hizo públicas. Eran demasiado privadas, algo demasiado precioso para compartir con el mundo escéptico. Las guardaba en una carpeta especial en su computadora y las miraba cuando necesitaba recordar que los milagros todavía existían en este mundo cínico. 6 meses después de su accidente, Diego finalmente recibió autorización médica completa para volver al trabajo de campo. Su tobillo había sanado bien, aunque todavía le dolía en días húmedos. Podía caminar normalmente y con algo de práctica adicional podría volver a hacer caminatas largas y técnicas. Pero cuando llegó el momento de empacar para una nueva expedición a los Pirineos, Diego sintió algo completamente inesperado, nerviosismo profundo. ¿Qué pasaría si volvía y Rajá ya no estaba? ¿Qué pasaría si había sido atacado por cazadores furtivos o había perdido una pelea territorial mortal? Los tigres no viven para siempre, y 6 meses era muchísimo tiempo en las montañas, donde la supervivencia nunca está garantizada. Intentó no pensar demasiado en ello. Se concentró en empacar metódicamente, verificando cada ítem 2 veces. Equipo de campamento reforzado, comida, agua, suministros médicos ampliados, cámaras, baterías extras, su radio, y esta vez también su teléfono satelital. No cometería ese error mortal nuevamente. El viaje de regreso a las montañas fue largo pero lleno de anticipación. Llegó a su antigua cabaña cuando el sol se ponía, tiñendo las cumbres nevadas de oro y púrpura. Alguien había mantenido el área limpia durante su ausencia, pero por lo demás estaba exactamente como la había dejado. Diego instaló su equipo, encendió la chimenea con manos expertas y se sentó a comer algo de cena mientras el cielo se oscurecía. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer, la montaña se llenó de sonidos familiares que había extrañado terriblemente. Búhos llamándose unos a otros, el viento silbando entre las rocas, el crujir distante de hielo moviéndose. Diego cerró los ojos y respiró profundamente el aire helado, sintiendo que finalmente estaba en casa nuevamente. Esa primera noche no pasó nada. Diego durmió profundamente, exhausto del largo viaje. Pero a la mañana siguiente, cuando salió de su cabaña, vio algo que hizo que su corazón se acelerara violentamente. Huellas frescas de tigre en la nieve cerca de su puerta, grandes, claras, absolutamente inconfundibles. Rajá había estado allí durante la noche. Sabía que Diego había vuelto. Diego se arrodilló junto a las huellas, tocándolas con reverencia casi religiosa. El tigre estaba vivo.
Todavía estaba aquí en estas montañas. Y de alguna manera imposible, Rajá sabía que él había regresado y había venido a verificarlo. Diego se rió en voz alta sin poder contenerse, el sonido haciendo eco entre los pinos. Todavía estaba vivo. Todavía estaba aquí. Todavía recordaba. Pasó el día instalando nuevas cámaras y verificando su equipo minuciosamente. Mantuvo un ojo constantemente en el paisaje circundante esperando ver esa silueta naranja y negra familiar, pero Rajá no apareció durante el día. Estaba bien, pensó Diego. Vendría cuando estuviera listo, en sus propios términos. 3 días después, mientras Diego documentaba un árbol particularmente antiguo con marcas de garras fascinantes, escuchó un sonido suave detrás de él. Se giró muy lentamente y allí estaba Rajá, saliendo de la vegetación nevada con esa gracia fluida y poderosa que solo él poseía. Diego se quedó completamente inmóvil, dejando que el tigre se acercara a su propio ritmo natural. Rajá caminó directamente hacia él sin ninguna vacilación. Las cicatrices de sus viejas heridas eran apenas visibles bajo su pelaje brillante y perfectamente mantenido. Se veía sano, fuerte, absolutamente magnífico. Cuando llegó frente a él, Rajá hizo algo que Diego nunca había visto hacer a un animal salvaje. Se frotó contra sus piernas como un gato doméstico gigante, ronroneando con ese sonido profundo y retumbante que hacía vibrar el aire helado. Diego extendió una mano temblorosa y acarició su cabeza masiva, sintiendo la textura familiar de su pelaje bajo sus dedos. «Bienvenido a casa», murmuró con voz quebrada. Y aunque Rajá no podía entender las palabras humanas, Diego estaba absolutamente seguro de que entendía perfectamente el sentimiento profundo detrás de ellas. En los días siguientes establecieron una nueva rutina reconfortante. Diego hacía su trabajo metódicamente, y Rajá aparecía y desaparecía a voluntad según sus propios instintos, a veces cazando, a veces simplemente descansando cerca mientras Diego trabajaba. Era diferente ahora, más relajado y natural. Ya no había sorpresa o incertidumbre, solo una aceptación cómoda de esta amistad improbable entre especies. Pero una semana después de su regreso, Diego recibió una llamada urgente por su radio satelital. Era su superior inmediato con noticias alarmantes. Habían detectado actividad sospechosa en el sector norte, señales de calor, movimiento vehicular no autorizado, probablemente cazadores furtivos operando ilegalmente. Diego necesitaba investigar de inmediato y reportar. Diego empacó equipo ligero y comenzó el viaje hacia el norte esa misma tarde. El área en cuestión estaba a varios kilómetros de distancia, en una zona particularmente remota y difícil de acceder. Mientras caminaba, no podía evitar pensar en Rajá. Si había cazadores furtivos en el área, el tigre estaría en peligro mortal. Estos criminales no tendrían piedad. Llegó al área señalada cuando el sol comenzaba a descender. Inmediatamente vio evidencia preocupante, huellas de vehículos todoterreno en la nieve, marcas de campamento reciente, y lo peor, trampas. Múltiples trampas de acero y red distribuidas estratégicamente por todo el sector. Diego sintió rabia hirviendo en su pecho. Estos bastardos estaban cazando ilegalmente en territorio protegido. Entonces escuchó voces. Se agachó inmediatamente detrás de una formación rocosa y observó con cuidado. 4 hombres con rifles de alto calibre y equipamiento profesional estaban inspeccionando una de sus trampas. Diego necesitaba llamar a las autoridades inmediatamente, pero si lo escuchaban, su vida estaría en peligro extremo. Estos hombres no dudarían en silenciar a un testigo permanentemente. Sacó su radio silenciosamente y lo encendió en el volumen más bajo posible. Comenzó a susurrar su reporte cuando uno de los cazadores gritó algo en un idioma que Diego no reconocía. Los 4 hombres comenzaron a correr hacia el este, hacia donde Diego sabía que había instalado varias de sus cámaras trampa. Diego los siguió a distancia prudente, manteniéndose oculto. Lo que vio cuando llegó lo dejó helado de terror. Los cazadores habían encontrado a Rajá.
El tigre estaba acorralado contra una pared rocosa, gruñendo defensivamente. Los 4 hombres lo rodeaban con rifles tranquilizantes apuntando. No querían matarlo, querían capturarlo vivo. Un tigre de Bengala valía una fortuna en el mercado negro. Diego no pensó. Simplemente actuó por puro instinto. Agarró su pistola de bengalas de emergencia y disparó directamente hacia los cazadores. La bengala explotó en luz brillante y humo rojo justo entre ellos. Los hombres gritaron confundidos, temporalmente cegados. Rajá aprovechó la distracción y saltó, escapando del cerco mortal. Pero los cazadores se recuperaron rápidamente y ahora sabían que había alguien más. 2 de ellos corrieron hacia donde Diego estaba escondido. Diego corrió, su tobillo sanado protestando pero resistiendo. Escuchó disparos detrás de él, balas silbando peligrosamente cerca. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Tropezó en la nieve profunda y cayó, rodando pendiente abajo. Cuando se detuvo, estaba rodeado. Los 4 cazadores lo habían alcanzado, sus rifles ahora apuntando directamente a su cabeza. El líder, un hombre enorme con cicatrices y ojos fríos como el hielo, se acercó. Muy estúpido de tu parte, guardabosques, dijo en español con acento pesado. Ahora tendrás que desaparecer en estas montañas. Nadie te encontrará hasta la primavera. Levantó su rifle, apuntando entre los ojos de Diego. Este cerró sus ojos esperando el final. Pero entonces vino el rugido. Un rugido tan poderoso, tan lleno de furia absoluta, que hizo temblar la nieve de los árboles. Los cazadores se giraron todos a la vez en pánico. Rajá emergió de la oscuridad creciente como una fuerza de la naturaleza desatada. No atacaba como animal, atacaba con precisión quirúrgica. Golpeó al líder primero, derribándolo y enviando su rifle volando. Los otros 3 intentaron disparar, pero Rajá era demasiado rápido, imposible de seguir en la luz tenue. En cuestión de segundos, los 4 hombres estaban en el suelo, desarmados, gritando de terror mientras el tigre rugía sobre ellos. Rajá no los mató, simplemente los neutralizó completamente. Luego se colocó protectoramente frente a Diego, quien seguía en el suelo procesando lo que acababa de presenciar. El sonido de helicópteros llenó el aire. Las autoridades habían recibido la señal de Diego y venían con refuerzos. 3 helicópteros aterrizaron rodeando el área. Oficiales armados saltaron y rápidamente arrestaron a los cazadores aterrorizados. Uno de los oficiales se acercó a Diego con cautela, claramente asombrado por la presencia del tigre. ¿Está usted bien?, preguntó el oficial. Diego asintió, todavía en shock. El oficial miró a Rajá con asombro absoluto. Ese tigre, lo protegió. Lo vimos todo desde el aire. Increíble. Pero entonces el oficial notó algo extraño. Se acercó más a Rajá, entrecerrando los ojos. Espere, este tigre tiene algo. Se arrodilló cuidadosamente cerca del animal, quien sorprendentemente lo permitió. El oficial tocó detrás de la oreja del tigre y encontró algo, un microchip subcutáneo. Escaneó el chip con un dispositivo portátil y su expresión cambió dramáticamente. Dios mío, este tigre fue robado hace 3 años de un programa de conservación en India. Pensaban que había muerto. Es uno de los últimos ejemplares puros de Bengala. Vale millones, no por dinero, sino por valor genético para salvar la especie. Diego sintió que el mundo giraba. Miró a Rajá con nuevos ojos. El tigre no era solo un animal salvaje. Era un tesoro viviente de conservación, robado, traído ilegalmente a Europa, probablemente para venderse a un coleccionista privado. De alguna manera había escapado o había sido abandonado en estas montañas. Tendremos que llevarlo, dijo el oficial con tristeza genuina. Hay un santuario especializado que puede cuidarlo adecuadamente. Lo reintroducirán eventualmente a su hábitat natural en India. Es lo correcto.
Diago sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas heladas. Sabía que el oficial tenía razón. Rajá no pertenecía a estas montañas frías. Pertenecía a las junglas cálidas de donde había sido robado. Pero eso no hacía que la despedida fuera menos dolorosa. Se acercó lentamente a Rajá. El tigre lo miró con esos ojos ámbar que conocía tan bien. Diago posó su frente contra la del tigre, un momento final de conexión profunda. Gracias por todo, susurró. Vuelve a casa. Vive la vida que mereces. Rajá emitió un sonido suave, casi como un suspiro de comprensión. Luego, para sorpresa de todos, se alejó caminando lentamente hacia uno de los helicópteros donde los expertos en vida salvaje habían preparado una jaula de transporte reforzada y espaciosa. Entró voluntariamente, como si entendiera que este era el próximo capítulo de su vida. Diego observó mientras el helicóptero despegaba llevando a Rajá hacia su futuro. Su corazón estaba roto pero también lleno de algo hermoso. Habían salvado las vidas del otro múltiples veces. Habían formado un vínculo que trascendía toda lógica. Y ahora, gracias a su encuentro imposible, Rajá tendría la oportunidad de volver a su verdadero hogar y ayudar a salvar a toda su especie de la extinción. 6 meses después, Diego recibió un email con fotos. Rajá había sido exitosamente reintroducido en una reserva protegida en India. Las fotos lo mostraban en su elemento natural, rodeado de jungla verde y exuberante. Y en una de las fotos más recientes, había algo más, 3 cachorros jugando cerca de él. Rajá había encontrado una pareja. Estaba ayudando a reconstruir la población de tigres de Bengala. Sus genes únicos y puros serían preservados para futuras generaciones. Diego sonrió a través de las lágrimas mirando las fotos. Su tigre, su amigo imposible, estaba cumpliendo un propósito mucho mayor del que cualquiera hubiera imaginado. Diego nunca volvió a ver a Rajá en persona. Pero cada vez que subía a esas montañas nevadas para su trabajo, sentía una presencia protectora. Y en las noches tranquilas, cuando escribía en su diario privado, documentaba cada memoria preciosa. La historia de cómo un guardabosque solitario y un tigre robado formaron una amistad que desafió todas las leyes de la naturaleza y terminó salvando a toda una especie del olvido. Algunos milagros son demasiado grandes para mantenerlos en secreto. Y esta era una historia que el mundo necesitaba escuchar. Que la compasión no conoce fronteras, que la gratitud existe en formas que apenas comprendemos, y que a veces, cuando liberamos a otros de sus cadenas, también nos liberamos a nosotros mismos de maneras que nunca imaginamos posibles.